Hola, ahora sí. Buenas noches a todos. Veo muchas caras conocidas, otras reconocidas y algunas muy pocas que no. De manera que es como la idea de lo que vamos a hacer hoy, algo completamente informal y medio entre amigos para presentar estos relatos de Alejandro. Para empezar, pues, les voy a contar rápidamente por qué estoy aquí sentado. Y es porque de alguna manera fui cómplice lejano de estos relatos. Por casualidad, en un almuerzo nos encontramos justo antes de que saliera a montar en bicicleta, en un almuerzo de unos amigos. Y me contó la aventura en la que se iba a montar y dijo que iba a escribir un diario. Y tímido como es él, me dijo que si no le interesaría a los lectores del Espectador su diario. Y desde entonces han sido solo sorpresas con los relatos de Alejandro. Obviamente le dije que sí, con el mismo escepticismo que dice que tenía Margarita y su hermana de su paseo, más como amigo que como director de un periódico. Pero me empezó a mandar las crónicas, me mandó la primera y yo empecé a leer y dije, esto tiene como algo más, tal vez no es tan chimba la idea, digamos. Y también con su intensidad que muchos de ustedes conocen de Alejandro, pues él empezó a pelear porque saliera en el periódico impreso. Estaba pensado obviamente solo para el digital. Y bueno, con esa primera entrega yo dije, sí, esto de pronto, mejor hagámosle el impulso, digamos. La edición de las crónicas y todo, aunque yo sé que hubo una editora primero, antes de que me llegaran los textos, pero todo el montaje, todo eso, lo hice yo, o sea, no puse a nadie del equipo a que trabajara las crónicas, eran las crónicas de mi amigo. Y entonces tampoco le hicimos, digamos, plan de medios, ni que saliera en redes, nada de esas cosas que uno usualmente hace con los contenidos que cree que van a tener mejor efecto. Pero bueno, me convenció de llevarlo la primera en el impreso y la sacamos. Y desde entonces, como les digo, han sido solo sorpresas, incluso esta. Varias veces aquí organizamos presentaciones de libros y no viene tanta gente como vino hoy. Y más o menos lo mismo pasó con las crónicas en El Espectador, y es que desde la primera empezó a tener una audiencia muy interesante, que fue una sorpresa en realidad, y es que estos relatos empezaron como mucha gente a identificarse con muchas cosas de las que escribía Alejandro. Entonces ya no era, digamos, lo que parecía en un comienzo, que era simplemente un diario de viajes medio turístico, digamos, sino que empezaron a hacer unas reflexiones con las que mucha gente se empezó a sentir identificada. Pero nada, eso era solo para contarles porque yo estoy aquí sentado, aunque no me gustan estas cosas, y usted es el que va a hablar hoy toda esta noche. Pero pues comencemos por lo único que me prohibió era que lo presentara con una presentación formal de quién era. Creo que muchos lo conocen ya, pero en alguna parte del prólogo tal vez dice usted, cuenta su historia, un macroeconomista muy reconocido que terminó trabajando con Satanás en el Fondo Monetario Internacional, dándonos órdenes. Y un día, 25 años después, dice algo así en el prólogo, tal vez, que dijo que creía que tenía todavía mucha felicidad en la vida por vivir y decidió retirarse. Pero no solo decidió retirarse, sino irse en bicicleta de Atenas a Ámsterdam. Entonces yo quiero que empecemos en esa transición. El día que usted dice que quiere
la idea a Iván, que está por ahí. Está de último. Su compañero. De viaje, pero pues le propuso que se quedara con él en bicicleta. Bueno, pues muchas gracias a todos por haber venido. En algún momento que casi me pongo a berrear. Y siquiera que no está mi profesor Pompilio Iriarte, porque él dice que lo peor que puede pasar en un sepelio es cuando el amigo que se para empieza a llorar. Y yo ahorita casi también me pongo a llorar porque pues, realmente el libro pues sí cuenta los pedales, cuenta los picos y cuenta las posturas, pero en cada partecita del libro está una partecita de ustedes. Pero es la verdad y me pone muy contento que estén acá y todos ustedes son una partecita de mí, eso es así. Pero bueno, quitemos esa vaina. Entonces, usted me preguntó que cómo fue que llegué a pedalear. Pues empecé a pedalear como se cuenta en el prólogo, pues porque cuando yo me pensaba jubilar, yo realmente me pensaba, con el beneplácito de Margarita, irme a hacer yoga por 3 o 4 meses a la India. Y ese era el plan de jubilación. Pero el plan de jubilación cambió con la pandemia. Cambió con la pandemia porque no me pude ir para la India. Incluso casi me quedo allá, en realidad. Porque estando en la India, haciendo mi yoga, empezaron a cerrar las fronteras y de pura chepa llegué a Washington. Pero entonces no pude seguir haciendo el yoga. Pues mejor dicho, sí lo pude seguir haciendo en mi casa y por internet y todo, pero entonces decidí comprarme una bicicleta para empezar a hacer mis diligencias, ir al supermercado, esto y lo demás allá. Pero de vez en cuando iba prolongando los kilómetros y ya empecé a hacer 30 kilómetros, 40 kilómetros y me encontré con un grupo de amigos muy querido en Washington que tiene un club de bicicleta. Y entonces empecé a andar con ellos y yo ya no podía andar con la bicicleta, entonces me compré una mejor y con esa pues fue. Una de las cosas simpáticas del grupo mío, que a Iván no le gusta mi grupo porque mi grupo él dice que es competitivo. Y yo no es que seamos competitivos, pero sí tenemos un Garmin que nos dice a qué kilometraje va, a qué no sé qué, que a qué velocidad. Y mis amigos son todos de más o menos mayores de 65. Hay uno que tiene 73 años. Y todos me dejan regado. Todos me tiran y les toca esperarme por media hora hasta que yo llegue. Y eso pues es un ejemplo para todos los canosos que yo veo acá, que dicen, no, yo no voy a poder hacer esto, no voy a poder hacer allá. Pero allá, gente como el doctor Montenegro me da palo y seco. Y la pasamos bien y rico, y pues al contrario del grupo de bicicleta Iván, no hacemos paseos con las señoras, lo cual a mí no me importa, pero a Iván sí. Iván dice que paseo sin señora no es paseo. Entonces bueno, ahorita hablando de esa competencia o del deporte como competencia, y estando acá en el Moderno, y hay muchos acá en el Moderno, hay una parte en alguna de las crónicas en que usted se refiere a la educación física, un poco en eso, ¿no? En que los maletas, digamos, no tienen la misma oportunidad en las clases de educación física y la educación está muy enfocada en los que van a ganar el récord y los que van a quedar de primero. Yo, ahorita que venía caminando por la novena, me acuerdo cuando nos ponían aquí a dar la vuelta al colegio por un andén lleno de raíces. Entonces yo miraba cada parte donde poner el pie para que no se me doblaran los tobillos. Y siempre uno tenía que llegar dentro de un tiempo mínimo del que ganaba, de Felipe y de esa
y para sacar la nota. Entonces, para uno era aburridísimo las vueltas al colegio, pensaba yo eso cuando lo leía, mientras que para los otros pues les parecía maravilloso. Bueno, entonces yo quisiera preguntarle un poco esa idea, digamos, de la educación física, ¿cómo fue para usted? ¿Por qué esa reflexión en la mitad de un viaje como ese? Pues en realidad pues yo fui como un deportista frustrado toda la vida. Yo era un teórico del fútbol, era un teórico del ciclismo y yo no sé por qué diablos, pues, pero era un tronco. Era un tronco y ni siquiera llegaba a la titular del equipo del curso. Eso sí me las daba de entrenador y entonces tenía un estatus un poquito diferente porque me las daba de entrenador. Pero pues obviamente, ¿cómo seríamos de malo que ni ganamos en el sexto bachillerato cuando todos ganaban? ¿No? Pero pues eso de pronto fue por haber sido yo el entrenador y no Montoya que siempre ganaba en todo. Pero bueno, y era muy traumático la educación física. Teníamos un profesor argentino que todos más o menos recordamos con poco agrado, y que básicamente el que no era bueno era una pelota y lo hacía uno sufrir y sentir malo y a veces hasta hacer trampa. Yo recuerdo que yo nunca, y no he podido todavía, a pesar del yoga, nunca he podido hacer flexiones así, ni una. Y yo pues como competía con Montoya por el primer puesto, pues yo dije, no, este berraco va a poder hacer las 10 flexiones para sacar la cosa y yo no voy a poder hacer uno y me va a ganar en el promedio. Y entonces le dije a mi mamá que me sacara una excusa médica diciendo que tenía problemas de espalda para que yo no tuviera que hacer la vaina del yoga, la vaina de las flexiones. Y bueno, y entonces es como esa frustración, una frustración de que ese tipo de profesores nunca le enseñaron a uno el amor a la aventura, aunque sí el colegio. Obviamente los paseos que hicimos aquí en el colegio pues fueron siempre una maravilla, pero no gracias a los profesores de educación física, que de por sí este señor argentino nos acompañó en quinto de bachillerato al Cocuy y le dio la pálida. No pudo salir de la carpa todo el tiempo porque no podía con la respiración. Pero bueno, en fin, eso yo no sé, esto es más o menos el recuento del coso. Bueno, y de hecho, pues sí, yo nunca fui un buen deportista. Después en los Andes, gracias a Germán Camacho, que no sé si está acá, y a Felipe, me metieron a ser el portero de Guarichos, pero que después desafortunadamente apareció Jorge Rodríguez y me banqueó. Entonces sí, siempre he sido sí, siempre he estado en la banca, incluyendo como economista. No sé qué tanto como economista, pero digamos esa es otra de las sorpresas, ¿no? El gran macroeconomista, el gran banquero internacional, resulta que escribe muy bien y hay un encuentro muy bonito, por lo menos para los del moderno, yo creo, con Pompilio a raíz de con Pompilio Iriarte, para los que no sepan, pues el profesor de letras de este colegio desde tiempos inmemoriales, y en algún momento, en alguna crónica en que escribió algo, en que se acordó de una excursión tal vez, entonces Alejandro me mandó la crónica y el renglón seguido que le tenía que conseguir a Pompilio porque quería mandarle la crónica para que la leyera, y Pompilio es quien hace el prólogo de este libro. Entonces nada, quisiera que nos hablara también un poquito de ese acercamiento a las letras, pues, de Pompilio, también de la relación con él, pero pues cómo es que el banquero escribe crónicas tan amenas. No, pues no sé, siempre tuve el deseo de escribir y nunca había escrito, y en ese sentido la persona más culpable que haya escrito este libro es Ana, la esposa de Iván, que está por ahí sentada, que cuando empezamos a andar con esta idea del pedaleo, dijo, no vale,
Alejandro, usted tiene que escribir un diario, usted siempre escribió bien, usted siempre quiso escribir. Y bueno, echó cantaleta, cantaleta como si fuera hija de mi mamá. Y bueno, y así empezaron las crónicas. Y aquí hablando otra vez del deporte, simplemente otra de las frustraciones más grandes que yo tuve fue en una de esas vueltas al colegio, llegué de último, detrás del gordo Lombana. Y aquí está Santiago Lombana, hermano de Jorge Enrique, que desafortunadamente se nos fue con otro compañero del colegio que es su primo, que éramos grandes amigos con 5 otros, y pues como es la vida, pues de esos 5 ya se nos fueron 2. Pero bueno, en fin, entonces estaba hablando de Ana y que nos presionó, y bueno, sí, entonces así salieron esta idea de escribir, que en realidad yo nunca pensé que fuera a ser un libro. Yo pensé que simplemente iba a salir en el Espectador, y luego después también por coincidencia en la casa del mismo amigo de Juan Carlos Jaramillo, y aquí está Rosario, la hermana de Juan Carlos, que era mi gran amigote en Washington. Ahí también se nos ocurrió decir pues, que hiciéramos la parte de la India, y entonces para contar que tampoco es que sea tan bueno, le bregué al libro a ver qué título le ponía, y no sabía qué berraco título ponerle, y bregaba, y los de Tragaluz decían ese está malo, y les decían los de Tragaluz pues pongan ustedes uno, y era más malo que el mío. Y entonces llegó mi hijo Rafael a Washington de Navidad y dijo, no, pues preguntémosle a ChatGPT. Y entonces le pusimos un sesentón, se va por viaje en bicicleta a Europa, camina a los Himalayas y hace yoga. Y dijo pedales, picos y posturas. Entonces esa es la historia del título del libro, que está ahí atrás en los agradecimientos, que tal vez son los agradecimientos más grandes de cualquier libro en el mundo, porque es un agradecimiento a todos los amigos que han pasado por mi vida, y muchos de los cuales están todos aquí. ¿Y qué más? Y también le agradecí a mi teléfono, porque yo creo que otra gracia de este libro es que yo creo que muy poquitos libros se han escrito en el teléfono, y este libro se escribió en el teléfono. Y le daba, pues, al principio Iván estaba muy contento, pero yo creo que al final estaba más desesperado, porque yo no hacía sino escribir, y me quedaba hasta las 3 de la mañana escribiendo con la luz prendida, y él pues ahí hacía suspiros largos, además porque decía que yo no hablaba. Y ese es otro de mis problemas. El mono Rosselli, que por ahí anda, también dice, es que con López López no habla. Y pues sí, yo soy poco conversador, la verdad, pero me gustan las reuniones chiquitas y me gusta conversar en grupos pequeños. Y bueno, pues yo le debo mucho de la escritura a Pompilio, el amor a la escritura a Pompilio, y pues espero que este no sea el último, pero pues como le dije a Margarita el otro día, y que no le acabó de gustar, Margarita, mi esposa, es que no, lo que pasa es que yo para escribir tengo que estar lejos de usted. Entonces, pues vamos a ver qué otro paseo me invento lejos de Margarita, y bueno, en fin, es eso. Y quería recordar una anécdota, que hoy hace un año se cumple que estábamos con Iván. Él estaba muy nervioso hace un año porque la noche anterior le había cogido la mano durante la dormida. Dormíamos en unas camitas relativamente, al menos estábamos en Brindisi hace un año. Y hace un año estábamos en Brindisi y las camitas estaban una al lado de la otra, y Iván estaba nervioso con eso. Y de repente, como a las 6 de la mañana, yo me volteé y le cogí la mano y pegó el brinco más berraco, y no se recuperó todo el día. Creo que ya no se ha recuperado. Bueno, no solo es que les voy a contar una pequeña anécdota, pero la gente de Tragaluz entonces dijo que nos debíamos reunir antes para preparar este encuentro, y le mamamos gallo al asunto hasta que yo anoche le escribí y le dije, venga, ¿y usted qué quiere que hable? Y me dijo, no, pues ahí de la bicicleta y de las posiciones y tal. Pero esta mañana muy temprano, ansioso, me
empezó a escribir órdenes. Una era de que no lo presentara formalmente, pero me dijo otra que me dejó pensando. Bueno, otra que me dijo es que le hiciera preguntas irreverentes. Facilísimo, a pocas horas y saliendo a trabajar, y a pocas horas del encuentro, pero bueno. Pero otra que me dijo es que, ¿por qué no empezábamos hablando de su papá? Y esa me quedó sonando mucho. Ahorita mencionó a su mamá, pero no mencionó a su papá. Y entonces le voy a tirar una teoría impertinente como quería. Y es que yo siento que en estas crónicas, la parte del pedaleo, sobre todo la parte del pedaleo, fue como un cierre de su vida, como ese 25 años y tengo mucho por vivir en la vida, y fue como, estoy siendo fue como le cumplí a mi papá, saldé cuentas con mi papá. Para quienes no saben, pues bueno, el papá de Alejandro fue un economista muy prestigioso, maestro de muchos de los que están acá, que se suicidó. Y de alguna manera, todos hemos pensado, yo creo, que un poco la vida de Alejandro como economista era una manera como de saldar cuentas con él, de mostrar que no era inferior a él y demostrar que él era valioso por sí mismo, que no era el hijo del doctor López, sino Alejandro López. Y de alguna manera yo siento, porque desde los primeros pedalazos usted empieza como a recorrer su vida pasada, desde la infancia, desde los amigos, la familia, su mamá, su papá también, pues cuenta la historia muy por encima, pero ya que me dijo que habláramos de su papá, yo le quiero preguntar si eso es así o si me estoy inventando un cuento de que de alguna manera este viaje tan intenso por dentro, como quienes no hayan leído los relatos lo van a ver, tiene algo que ver con eso. Pues sí, yo creo que más o menos yo me clavo con algunos cables. Pues digamos que como economista, como académico y como profesional, quizás no le llegué nunca al tobillo a mi papá, pero quizás como persona sí. Entonces, pues sí, ahí pues como que sí menciono eso. Yo a mi papá pues realmente no lo conocí. Prácticamente tengo memorias fotográficas y muchas historias de él, que fueron sus alumnos y gente querida. Y porque de mi mamá no supe nunca nada de él, porque a ella no le gustaba hablar de mi papá, porque pues ella tuvo pues le tocó muy duro los problemas mentales de mi papá, entonces para eso ella no quería nunca hablar de eso. Entonces yo siempre supe un poquito de segunda mano historias de mi papá. ¿Qué iba yo a decir? Quiero contar una anécdota. Bueno, sí, básicamente mi papá se murió eso lo cuento en las crónicas. Mi papá se murió cuando yo estaba en Medellín, en la casa de mi tía Carmen Emilia Restrepo, la esposa de Jorge, que está por acá. Yo estaba con mi primo Agustín, que está ahí. Mi mamá me mandaba a mí de vacaciones a Medellín para que no estuviera yo sufriendo a mi papá loco. Y yo estaba en Medellín y estábamos en la casa con 14 perros chihuahuas, porque mi tío Félix tenía 14 perros chihuahuas, y entre los perros chihuahuas uno no podía salir a orinar por la noche porque se lo comían a uno vivo. Antes de que empezara a salir esa vaina, antes de que uno tuviera ese problema, vimos en el noticiero de la noche con Agustín que mi papá se había tirado del Banco de la República. Entonces aprendimos por la televisión, por eso mi poco agrado con los periodistas. Y aprendimos, y entonces Carmen Emilia inmediatamente, que además Carmen Emilia fue la que me regaló mi primera bicicleta Monarch roja, porque aprendí a ¿cómo se llama?, a pedalear en Medellín.
Y entonces me dijo, no, eso es mentira, no sé qué. Y bueno, entonces nos fuimos a dormir con Agustín y al otro día apareció el papá de Ana, uno de mis otros papás que menciono ahí, que se llamaba Alberto del Corral, y llegó y me sentó, echó a Agustín del cuarto y le dijo, estos cuentos no están en el libro, pero entonces me dijo, le tengo una muy mala noticia. Y dice, ¿qué mala noticia me va a poder dar? Y no, me dijo, su papá se murió. Y yo me puse a llorar y Alberto me dijo, los hombres no lloran. Entonces yo traté de pararme de llorar y paré de llorar, pero me le he vengado con ganas todos estos tiempos, porque ahora cada vez lloro con una facilidad, la verdad, y ya no me importa. Pero pues Alberto fue una persona muy especial para mí y esa nunca se la cobré, pero pues aquí desafortunadamente se la estoy cobrando con todos ustedes. Pero bueno, es decir, ¿y cómo sería lo de mi papá? Que entonces Alberto me dijo, venga, nos vamos para Bogotá. Y dije, ¿yo qué voy a ir a Bogotá? Yo no fui a Bogotá al entierro, yo me quedé en Medellín, llegué el 16 de enero, mi mamá me abrazó y a los 2 días me devolví para Medellín. Y entonces yo realmente como que nunca maté a mi papá. Por eso me hizo tanto impacto el libro de ¿cómo es que se llama? De Sara Jaramillo, que me hizo muy querida la reseña del libro, que tiene un libro, Cómo maté a mi padre. Y es básicamente cómo ella hizo el duelo porque a su padre mataron unos sicarios en Medellín y cómo pues se demoró muchos años en hacer el duelo. Y es un libro muy lindo. Y yo creo que de alguna manera este libro es también de alguna manera yo no sé si maté a mi papá, porque yo creo que a mi papá ya lo había matado ya hace rato, pero sí me costó mucho trabajo matarlo. Y bueno, eso es. Ahora pues bueno, deberíamos pasar a los picos y a las posturas donde yo no tengo mucho que decir. Yo tampoco hablo mucho y nos pusieron a los dos que no hablan mucho. Pero digamos que yo, para seguir con mis teorías literarias, me parece que esa segunda parte o ese segundo viaje, que también publicamos y que también tuvo buen éxito, un poquito menos que el de las bicicletas, pero tuvo mucho éxito. Me parece que es como después de que terminó su viaje y ahí sí se fue con Margarita a pasear por Europa y a recuperarse, fue como, yo lo siento así, como ahora este soy yo, esta es la vida feliz que voy a vivir de aquí en adelante. Y decidió irse a caminar por las montañas y a su curso, posiblemente pospuesto que tenía de yoga. No sé muy bien cómo hacer la pregunta, pero ¿por qué se fue a caminar antes del yoga? O sea, la caminata sobraba o no sobraba, ¿por qué le dio por caminar? Pues yo tampoco sé muy bien. A ver, yo soy envidioso de mis hijos. De mi hijo mayor, soy envidioso porque se compró un BMW antes que yo. Y después me compré uno para decir yo también puedo, que me supo a cacho. Con mi hijo Rodrigo soy envidioso porque hizo lo que Armando Montenegro nunca me dejó hacer a mí, y era que al graduarme del colegio, al graduarme de la universidad, yo me fuera a andar por el mundo. Yo me quería ir a andar por el mundo y Armando me dijo, no, si usted se va, cuando llegue al Banco de la República no tiene puesto. Y entonces me aculillé y no fui. Y en cambio mi hijo Rodrigo sí se fue a viajar por el mundo, estuvo en Irán, estuvo en la India 3 meses, estuvo en la China 3 meses, se caminó por el Everest, en fin. Y yo dije, no, si este berraco puede, yo también puedo. Y yo tenía muchas ganas de caminar por los Himalayas, y entonces dije, bueno, pues voy a hacerlo, a pesar de que sea apenas una preintroducción a lo que hizo mi hijo y a lo que hizo aquí Maldonado, que también es muy querido, que no lo conozco, y que conste que yo no sé por qué lo dejaron entrar acá, porque al igual que Leonardo Villar allá y que el Monito Corral acá, son del campestre.
y son del campestre y para peor de colmos parece que hoy es el día de San Jorge, que es el día del campestre. Entonces, bueno, en fin, pero entonces sí, pues me gustó caminar, tenía el amor por las caminadas de las caminadas para sufrir que me habían inculcado aquí en el gimnasio moderno, con las que hemos hecho con Felipe y Catalina tantas veces, y dije, bueno, no, yo quiero, y pues si estoy acá, pues llego simplemente 10 días antes a mi curso de yoga y aprovecho y lo hago. Y resultó siendo una caminada muy mágica, pues porque acampamos al lado del lago Doditán, que yo jamás había oído hablar de él, pero es básicamente donde la leyenda dice que el dios Ganesha nació. Y entonces hay un templito allá al lado del lago, y nos nevó, y sufrimos de frío como el berraco, y bueno, y entonces me transportó al Nevado del Cocuy, a las lagunas de aquí de los páramos de Colombia, y bueno, esa es la historia de por qué hice el paseo. Un cuento que también que no quisiera dejar olvidar tal vez de las primeras, de las pedaleadas, fue que pues mucha gente, empezando por mis hijos y por Juan Carlos Jaramillo. Juan Carlos Jaramillo fue mejor lector que mis hijos, porque mis hijos no se han leído una sola palabra. Pero Juan Carlos Jaramillo me escribió y me dijo, si yo no fuera su amigo no me lo habría leído, muy largas. Y bueno, en fin, entonces espero que los lectores a estos no les parezca tan largas y tan aburridas como le parecieron a los hijos míos y a Juan Carlos. Bueno, esto también se está alargando mucho, para que seamos usted y yo hablando acá, pero pues no podemos dejar el yoga por fuera, al menos un momento, mientras abrimos a preguntas si hay, o a compartir experiencias, Iván o Felipe y Catalina, que también estuvieron con usted por allá. Pero el yoga, o sea, usted dice que llegó al yoga por un dolor de espalda, pero pues pasó derecho, o sea, para irse a la India, allá con los grandes maestros, a profundizar además en las crónicas, pues digamos que hay mucha investigación para poder hacer las crónicas. Mientras usted estaba allá, además, lo tomó con mucha seriedad. Pero pues cómo pasa uno de un dolor de espalda a volverse un yogi. Pues yo lejos de ser yogi, allí en el libro van a ver que hay como, ahí por dármelas de creído, o sea, por no ser yogi, tengo unas posiciones que son como muy sofisticadas, pero realmente sofisticadas no, que a usted le parecerían imposibles, pero que si usted practica, pues 10 años las hace. Y no, el yoga ha sido una manera de lidiar con mis problemas existenciales, incluido a mi papá y incluido las frustraciones en el trabajo. Yo era una persona que a veces andaba deprimido y esa vaina con el yoga se me desapareció, pero fue una cosa que nació espontáneamente. Yo nunca pensé que el yoga me iba a llevar a un camino espiritual, que es el que creo que en el que estoy y en el que quiero seguir, y que quiero seguir profundizando para conectarme cada vez más con el universo. Pero pues sí, eso es la historia del yoga. Yo había tratado de hacerlo en otras ocasiones, Margarita me había dicho que intentara y me había aburrido y no había podido, pero esto me llevó a ese camino de conexión con el universo que de vez en cuando experimento cuando estoy practicando el yoga. Tristemente, desafortunadamente, dentro de mi círculo familiar, digamos, mi cuñada considera que el yoga es, ¿cómo se llama eso? Es demoníaco. Y bueno, y yo creo que pues de pronto algunos católicos también lo piensan así, o cristianos, y es una tristeza que así sea. Yo no lo considero así, obviamente. Sí. Bueno, nada, ya se me acabaron los temas. No sé si alguien quiere preguntar, quiere decir algo. Doctor Arias.
Se paró que ahora yo les paso el micrófono a todos. No sé, yo quería preguntarle la decisión del trazado. Yo sé que es una pregunta pues, de alguien que le gusta mucho la geografía, porque dice, bueno, ¿por qué se fueron por ahí y no fueron más bien por Francia? Porque no aprovecharon que había el Gran Premio de Monza, alguna cosa así, en esos días. ¿Cómo decidieron ese trazado? ¿O es como la línea más recta, más o menos? No sé, porque realmente es un trazado que llama la atención, ¿no? Pues digo, no es que sea muy exótico ni raro, sino, bueno, porque Düsseldorf en vez de Dijon en Francia o algo así. Es pura curiosidad del que mira muchos mapas y viaja poquito, que soy yo. No, pues la idea original de Iván había sido que recorriéramos de Istambul a Londres. Pero pues yo empecé a mirar el recorrido y dije, no, eso pasar por tanto país de Europa Central, eso no tiene tanto encanto. Más bien hagamos Grecia, que también tiene su encanto Grecia, y recorramos toda Italia de sur a norte, y de ahí cruzamos los Alpes, y de ahí, y entonces yo me metí a hacer las cosas en el computador, y esa fue la ruta que surgió, y básicamente así fue. Y cambió muy poquito de la ruta original. Italia me pareció simpático porque yo dije, no, la comida en Italia va a estar más sabrosa que la de Europa Central, y vamos a pasar por sitios bonitos, y pues por la Toscana, y por, en fin, y por el sur de Italia que no conocíamos, y así salió, pero sin haberle echado mucho camino, y Iván me cogió la idea al vuelo, pero pues si él hubiera salido con otro trazado lo habríamos sacado, pero en ese tiempo él estaba trabajando y decía, no me molestes. Sí. Hay otra pregunta. ¿Qué hubo, López? ¿Qué hubo, doctor? Andrés. Alguna vez, de pura casualidad, nos encontramos en Vietnam y usted me dijo una cosa que me quedó marcada, y fue que usted en 25 años o lo que sea de economista había sido infeliz. Me lo dijo así, obviamente con unos tragos encima, me imagino. Y me dejó marcado, pues porque a mí me pasa algo parecido también como economista y como hijo de economista. Quería preguntarle si usted hubiera conocido pues el yoga y la bicicleta mucho más joven, ¿qué cree que hubiera podido cambiar en usted para, no sé, para evitar esas tristezas o para, sí, no sé, para hacer su vida mejor, por decirlo? No, pues no sé, hombre. Pues yo creo que el yoga sí me hubiera ayudado a no sentirme, a no tener esos valles de tristeza que tenía yo tan frecuentemente cuando me sentía infeliz. En el yoga, ¿no? Perdón, como economista. Sí, yo tuve frustraciones como economista, pero también la verdad se ha dicho que también hubo momentos que me lo gocé. Cuando el ego le ganaba, ¿no? Y había un momento bueno en el trabajo, entonces uno se sentía importante y tal. Pero sí, en general pues no fue una carrera que yo me la hubiera gozado. Yo creo que el yoga me hubiera servido a estabilizar mi estado de ánimo, como no lo había sido de otra manera. Y yo creo que de pronto lo mismo el ciclismo pues tiene también con dicen que todos los deportes, cuando uno practica deporte también pues hay algo químico en la cabeza que le funciona para que la depresión se le vaya. Entonces, pues yo le aconsejo a usted que en lugar de ver tanto deporte en televisión haga un poquito más de deporte y empiece a practicar yoga. Entonces estuve viendo que aquí en Bogotá la escuela que yo tengo, es la escuela Iyengar, tienen profesores acá. Los profesores Iyengar tienen que ser entrenados por 3 años en la filosofía del yoga, en hacer muy buenas posturas, y aquí hay profesores Iyengar, entonces contáctelos y empiece, y entre más pronto empiece mejor. ¿Otra pregunta? No, pues primero, más que pregunta, yo invento la pregunta para poder darle las gracias.
qué experiencia tan bonita, qué evento tan bonito. Y de alguna manera yo siento que hay una relación muy clara entre el gran vacío que yo todas las veces he hecho de su libro y es esa vaina, no se sabe a quién va dirigida, porque académicamente uno no logra construir un problema y responderlo, pero al mismo tiempo todo esto es la respuesta. Y yo siento que es muy una manera de vivir el yoga también en la amistad, en el amor, bueno, pero entonces paso a mi pregunta, que era la disculpa, y se la he hecho, pero se la hago en público, pues aprovecho. Yo practico, después de una crisis grave de insomnio, un método que es como bastante como de autoayuda, un poco de pena, el libro se llama el método Isha. Y finalmente es el resumen de toda esa cultura, la nueva era, pero en unos pasos súper sencillos. Y uno lee su libro y se da cuenta que eso es una cosa de una profundidad y una perfección en los pasos y una dificultad. Y entonces yo digo, oiga, pero yo, ¿qué tan perdido estoy yo al pensar que uno pueda acceder a esa sabiduría del yoga sin tener que hacer tantas posturas difíciles? No, yo creo que eso es una total preconcepción, que la gente dice, no, es que yo tengo 70 años y ya no puedo empezar a hacer yoga, o los que dicen, no, es que yo no soy flexible y no puedo hacer yoga. No, todos pueden hacer yoga, todos pueden hacer yoga. El tiro es simplemente empezar y hacer esto, y respirar e inhalar. Eso es yoga, eso es yoga. Simplemente para nada. Es decir, el yoga es para toda la vida y a los 90 años vamos a estar muy inflexibles y con muchos problemas, y nunca es tarde para empezar, así sea haciendo posturitas sencillas. Antes de la siguiente pregunta, no entiendo por qué no es capaz de hacer una flexión y si es capaz de hacer esas posturas en las fotos que aparecen en el libro. Yo tampoco. ¿Otra pregunta quiere hacer alguien por acá o comenta ahí? Alejandro, aquí pregunta, el yoga va muy de la mano con la meditación. Yo me imagino que usted cuando está bicicleteando, pedaleando, también como que medita, espero sin cerrar los ojos, porque si no me da contra el mundo. Yo supongo que la meditación también en sus viajes a la India ha jugado un papel importante, o no. Esa es una pregunta. La segunda, si tanto de verdad que sabe yoga, porque no se hace instructor de yoga y impacta a toda esta gente allá en Washington y demás, o a nosotros cuando ven. Bueno, sí, claro, es decir, yo creo que eso lo menciona en el libro, es una preconcepción muchas veces en este yoga moderno, es que ese es gimnástico y no tiene nada que ver con la gimnasia. Eso es una cosa como una occidentalización de lo que se volvió las posturas y ir a toda velocidad y se volvió un ejercicio aeróbico. El yoga es mucho de meditación y de hecho en las posturas, entre más sencillas sean, más fácil es meditar y más fácil es respirar y jugar con la respiración para que se le vaya de un lado para otro. Cuando las posturas son difíciles, eso no se puede. Entonces eso también es un problema de las posturas difíciles, digamos. Claro que, como dice el profesor, eso es una manera también, las posturas difíciles son una manera de afrontar los problemas de la vida, como que le van a uno enseñar a lidiarla. Con respecto a por qué no he sido profesor de yoga, yo sí traté de entrenarme en esta posición, en este yoga y yenga, y tomé tal vez un año de clases, pero a medida que me tocaba empezar a practicar y ponerme adelante, me di cuenta que me producía el mismo nerviosismo que me produce hablar en público. Yo no fui profesor nunca por el miedo que tenía de ponerme enfrente de unos estudiantes. Incluso no quería que el yoga se me volviera también tener ese estrés de ponerme enfrente de unos estudiantes, y no quería tampoco pues quitarle flexibilidad a mis viajes en bicicleta para poderlo hacer cuando quisiera, o viajar con Margarita cuando salimos juntos. Entonces quería tener flexibilidad en mi vida y no quería ser profesor.
Yo me imagino que hubo no un solo, sino muchísimos momentos en que por el dolor quiso desistir. ¿Cómo fue, y la pregunta son tres, cómo fue el manejo del dolor? ¿Cuál fue el peor momento en el que dijo, mando esto para el carajo? ¿Y cuál es la enseñanza final de esos momentos de dolor y cómo superó ese dolor? ¿Dice usted el viaje en bicicleta? Sí, sí, sí. Pues esa pregunta es más para Iván, porque yo nunca tuve dolor. En cambio, Iván sí, precisamente hoy hace un año estaba con un dolor de rodilla, el berraco. Y bueno, yo no sé, lo superó con tenacidad y eso, pero pues Iván le puede responder esa pregunta porque yo la verdad nunca tuve dolor. Estaba bien entrenado. Eso sí, 2 meses, es decir, 3 meses antes de poder hacer el viaje en bicicleta estuve 2 meses tirado en la cama con un dolor de espalda que no me dejaba mover. Pero pues apenas empecé a mejorar, empecé a entrenar y pude hacer todo el viaje sin dolor. Las etapas no eran nunca especialmente difíciles, la verdad, pero pues le toca a usted, Arias, pasarle la vaina a Iván, que está sentado allá, para que él responda cómo superó el dolor. El que va a hablar, por favor, se identifica, me colabora. Mucho gusto. Yo aquí no soy el protagonista ya está al frente. A ver, yo hago mucho ejercicio, mucha bicicleta. Nunca había tenido tendinitis en la rodilla. Y este viaje era el viaje soñado. O sea, era un viaje que yo decía, cuando me jubile, yo quiero hacer algo bien diferente. Y al segundo día me empezó un dolor en la rodilla que nunca me había pasado. Yo decía, esto está muy raro, esto es como somatizando este deseo que yo tenía en la bicicleta y este paseo. Y yo lo único que hacía era rezar en la bicicleta, no meditar. Felipe pues no cree que de golpe el rezo ayuda, pero en el 5.º día se desapareció, se desapareció el dolor. Y pues cuando vos decís que hace uno cuando tiene mucho dolor y cómo, pues que hay pues los deportistas que hacen deportes sin dolor, pues así no es bueno. Es bueno con dolor, si no. Anita no ha podido entender eso, por eso cada vez se monta en el carro y yo le digo, no te montes en el carro, no, es que me está doliendo, sí, pero es que así es lo bueno. ¿Hay otra pregunta? Entonces ya le paso el micrófono. No, Alejandro, estoy absolutamente conmovida. De verdad, y muy orgullosa. Y muy orgullosa que somos parte de tu familia. Y ha sido ejemplar, pues todo esto, y con María Margarita, que ha sido un apoyo incondicional para ti. Y de hecho, hemos llegado y dice, bueno, Margarita es una santa, todo lo que le permite a Alejandro. Entonces, y nosotras también, porque lo vimos en el caso en ese tiempo que escribía y nos mostraba y toda la emoción de ella. Y bueno, felicitarte por todo lo abierto que has sido, lo honesto, la espontaneidad y la naturalidad con que lo has escrito. Pero hablaste al principio de la felicidad, cuando escribiste el libro y cuando después de pensionarte y en busca de esa felicidad. ¿Qué viene aquí en adelante para Alejandro López y para la pareja como el gatito de leche y la familia? O sea, ¿qué esperamos ahora? No, pues no tenemos ni idea, vamos a ver qué se hace. Este evento como que culmina todo un año de pedal, picos y posturas y escritura, que los de Tragaluz les tocó aguantarse mis aceleres como muy peores que los que estuve con usted,
Y ya, se acabó. Ahora vamos a ver si a Iván se le ocurre otro paseo. El otro día estaba mencionando que de pronto el año entrante tratar de darle la vuelta a Irlanda. Yo no sé si siga eso pendiente. Eso sería una vuelta más fácil que la que hicimos. Pero pues no sé, seguir practicando yoga, seguir tratando de ir a la India a practicar con mis profesores, tener disciplina con el yoga, porque pues yo creo que ahí está la felicidad. Pero hay que tener mucha disciplina, porque pues así simplemente hacerlo una vez a la semana no sirve. Sí. Bueno, yo aprovecho que tengo el micrófono para hacer un comentario que creo que viene muy pues acaba de venirme en la cabeza este día. Yo conocí a Alejandro porque tal vez no lo presentó Pablo Roda en el año 95 como un socio de una reserva natural en la Sierra Nevada de Santa Marta en Quebrada, Valencia. Y yo veía a Alejandro y decía, pero este man del Banco Mundial con el corbata, chaqueta. Pero yo veo que, claro, pues, me cayó súper bien desde el puro comienzo, pero a mí me llamaba un poco la atención porque López, que vive en Washington, que hace con una reserva en la Sierra Nevada, lidiando con los problemas de una reserva natural que además no es productiva, sino restauración natural. Pero el comentario que quería hacer es que después de leer el libro, las partes que he leído, de haber hablado con él nuevamente, de haberlo visto llegar por el Paraguay, no con la pinta ejecutiva de que hablamos, sino con el pelo largo. Yo pensé que era Ramón Jiménez cuando vi el primer golpe. Llegó Ramón Jiménez acá, pues no es López. Entonces, lo que quiero decir es que veo que esa espiritualidad viene, pues, sí, se hizo latente cuando ustedes, y Margarita también, que oiga, asociémonos en esta cosa de una reserva natural en la Sierra Nevada de Santa Marta, 5.000, 4.000 kilómetros de distancia de Washington. Entonces, no, quería comentar eso. No sé si hay otra pregunta. Muchas gracias. Mi pregunta es si te gusta leer y si la respuesta es afirmativa, ¿qué tipo de cosas leas? Y si durante el viaje en bicicleta leías. En el viaje en bicicleta no me leí una letra, simplemente me repasaba si lo que estaba escribiendo estaba bien, porque no había pues espacio en las maletas para llevar un libro, y a mí no me gusta leer en Kindle ni nada de esas maneras. No soy un gran lector, desafortunadamente. De vez en cuando me encarreto con un libro y lo leo rápido. Y he pasado por varias etapas de lectura. Empecé leyendo novelas tal vez, luego empecé leyendo cosas de historia, fundamentalmente cosas de historia europea, y después leí por mucho tiempo cosas de espiritualidad, de todo tipo de religiones. Recuerdo un libro que me gustó mucho que se llama Cristianismo, de Hans Kuhn, que ese me impactó muchísimo. Y últimamente estoy volviendo un poquito a leer novela porque me parece más fácil. Sí. ¿Qué otra pregunta? ¿Eso es usted? Esa es Ana, la editora. No, y la cantaletera, la que no hubiera habido libros sin ella. Más que una pregunta, es un poco un comentario. Yo me estaba preguntando si Alejandro no ha escrito tanto, yo porque supe que era escritor y porque lo empujé tanto a escribir. Yo creo que yo había leído de él un cuento y había leído la dedicatoria a su papá en su tesis doctoral, que nunca he logrado que me la vuelva a mandar, pero es una de las cosas más lindas que he leído en la vida. Y solamente un escritor es capaz de escribir una cosa así, aunque sea pequeño. Y también tiene una capacidad enorme que tienen muchos de los escritores buenos, que es ir allá a donde duele y sublimarlo y hacerlo además en medio de todo con un gran humor. No necesariamente las partes dolorosas, pero matizar muchas de las cosas con un gran humor. A mí el comienzo de las crónicas de la bicicleta me hicieron reír mucho y eso les da un equilibrio. Entonces básicamente solo para decirle que espero que siga escribiendo. Bueno, Alejo, igual, felicitaciones, una belleza de diagrama, y me convencí que no es mudo. Definitivamente
habla mejor de lo que escribe, entonces lo felicito. Y siempre a uno como prepensionado que le llegan a uno las cartas es ¿qué voy a hacer después? Yo propongo con debido respeto, con su sabiduría, que usted debería estar en el Consejo de Sabios, no propiamente del Banco de la República, sino el Consejo de Sabios de los colegios, porque estoy convencido que estas teorías llevan a que debe haber menos reggaetón y más yoga, por lo que usted cuenta. Y ojalá menos redes sociales. Mi sobrina favorita con esta subida a la Sierra Nevada. Hola, yo no voy a preguntar nada, sino que quiero compartir una historia de cómo subimos a la Sierra Nevada. Alejo y Margarita terminaron en la casa en una comida familiar, no entiendo por qué, y de esos bajones emocionales que Alejo dice que sentía, yo lo sentí en ese momento. Yo acababa de salir de una depresión muy fuerte. Y Alejo llegó a mi vida como, oye, vámonos para la Sierra Nevada mañana. Y yo convencí a mi mamá. Convence a mi mamá que yo tengo colegio, estoy en décimo, no puedo faltar una semana al colegio. Convéncela. Le sirvió como 6 vinos. Hasta que mi mamá ya estaba prendida, Margarita y Alejandro le dijeron, nosotros le invitamos, pagamos todo, se va mañana. Compramos los tiquetes ahí, mi mamá yo creo que ni se dio cuenta. La mañana siguiente me dijo, Isa, pues tú vas allá y aprendes inglés. Es lo que le vamos a decir al colegio. Tú vas a aprender inglés a la Sierra Nevada. Y claro, íbamos en temporada baja, no iba nadie, iban puros extranjeros, efectivamente, a aprender inglés. Lo malo fue que hablé más con Felipe que con cualquier gringo. Y en ese momento, así como dice Alejandro, que el yoga y la bicicleta le ayudaron a no sentir esos bajones emocionales, ese viaje, una semana, con desconocidos como Felipe, que se volvieron amiguísimos, y con un montón de gente que se cruzaba en cada esquina, uno deja de sentir esos bajones emocionales y uno empieza a ver la vida de una forma diferente. Entonces, así, yo por eso digo que es mi tío favorito, porque él no lo sabe y Margarita no lo sabe, pero me salvaron. Y creo que con este libro vas a hacer algo parecido con mucha gente. Después de eso, ¿alguien quiere decir algo más? Sí, exacto. Es el mejor cierre posible. Pero por mentiras, ¿alguien quiere decir algo más? Aquí está el micrófono.